Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En este caso en particular, lo que vamos a ver es un complemento, una explicación a la consigna de la semana. No es desarrollar el ejercicio, ¿verdad? No es los pasos del ejercicio, desarrollar el ejercicio, sino que es una explicación al texto de la consigna. Bien, la consigna en la parte inicial les menciona los datos generales que siempre tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Sabemos que les pide que dibujen en CAD, o sea que lo que van a tener que subir es un archivo DWG, un archivo de CAD, y ya ingresando en lo que les pide concretamente la consigna, les dice dibujar los detalles de las uniones para construir la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nosotros diseñamos y dibujamos en proyección ortogonal dos vistas, o podría haber sido una vista y un corte, o dos vistas y un corte, o cortes, ¿verdad? De la estructura de esta plataforma. Recordamos que sin los paneles, y ahora nosotros lo que pedimos son los detalles de estas uniones, ¿verdad? De las diferentes uniones que tenemos entre pilar y vigas y entre vigas, no los paneles, no la baranda, que no los tenemos diseñados, no los consideramos para este ejercicio, para tener el predimensionado y el dibujo llevándolo para una posible construcción. Bien, ¿cuáles son los detalles que nosotros le solicitamos? Bueno, nosotros le solicitamos 3 uniones. Una es unión pilar a piso, voy a irlo mostrando, perdón. Una es unión pilar a piso, que partimos de la base que es igual en los 6 casos, en los 6 pilares, podría no serlo, pero en este caso les pedimos una de ellas, ¿verdad? Que es entonces algo que hasta ahora no habíamos visto, no habíamos pensado este pilar, cómo se iba a unir a piso. Otra unión, que la numeramos como 1B2, es la unión entre vigas. Podría ser estas uniones perimetrales, o sea, esta unión entre la viga principal y estas vigas secundarias, partimos de la base que las 4 de este lado y las 4 de este lado son iguales, o sea, las 8 son iguales, o si tienen alguna diferente, les pedimos una de ellas. O el otro caso de unión a vigas, que ustedes seleccionan si son las perimetrales o esta que les voy a mencionar, podía ser una de estos casos del medio. Y acá entonces tenemos la unión, en este caso, de estas dos vigas con esta viga, perdón, de estas dos vigas con esta viga principal. Bueno, depende de cómo ustedes las hayan dispuesto, ¿verdad? Para estudiar ahora el detalle. Ese sería el caso 2. Y el último caso que les pedimos, y los tienen que dibujar los 3 detalles, cada uno con sus vistas y sus cortes, o vistas solo, o corte solo, o combinación, cada uno de esos 3, es el de unión de pilar a vigas. O sea, puede ser las esquinas, cualquiera de los 4 de las esquinas, que también partimos de la base que son iguales, pero si no lo fueran, toman uno de ellos, o de estos pilares intermedios. Y entonces acá tomamos la parte superior del pilar y las vigas que llegan y están en contacto con él, con ese pilar. Repito, deciden uno de ellos y ese es, en este caso, el que van a representar. Luego lo que les pedimos en 3D es el 3D de la estructura de toda la plataforma, sin los detalles de soldadura ni de planchuela, o sea, no los detalles que vamos a hacer en las uniones, porque el 3D sería del conjunto de la plataforma sin el piso y sin las barandas, o de uno de esos 3 detalles que les pedimos, del 1B1, del 1B2 o del 1B3. En total,
como mínimo van a tener 6 vistas o combinación entre vistas y cortes, porque van a tener entonces 2 vistas, o una vista y un corte, o 2 cortes, o como ustedes decidan. Ahora vamos a analizar cómo podría ser, de la unión de pilar a piso, de la unión entre vigas y de la unión de vigas a pilar. Capas y propiedades, les sugerimos que, que creen capas para soldadura, para las placas, o sea, que creen capas para todos los elementos de unión que puedan tener, y para las ocultas también, porque ahora sí se van a ver las ocultas, porque eso les va a ayudar si realizan el 3D, pero también al realizar la impresión de esta lámina, que todavía no la vamos a editar, pero va a ser un siguiente ejercicio editar la lámina. Y en el acotado, vieron que les pedimos crear y editar un nuevo estilo de cotas. ¿Por qué un nuevo estilo de cotas? Bueno, porque las escalas para las cuales yo editaría en la ventana gráfica, pensando en una impresión de la futura lámina que voy a hacer, como dice en edición, en el ejercicio 19, o sea, todavía acá no edito la presentación ni la lámina, solo dibujo en el modelo las vistas y cortes de cada uno de esos 3 detalles. En el conjunto de la plataforma ya habíamos visto que iba a ser 1.25, 1.20, podía ser 1.15, por eso creaba un estilo, y donde en ajustar escribía 1, 2, 3 valores, editando el nuevo, creando un nuevo estilo, y ahora para los detalles tengo que tener menor reducción, porque voy a tener más datos para representar en cada uno de esos casos. Y entonces tendremos en los detalles, podemos pasar, habitualmente son escala 1.10, o 1.5, o 1.2.5, o 1.2. Es raro que tengamos un detalle a 1.1 o un detalle ampliado, en general no son necesarios. Podría ser de alguna pieza que quisieran detallar, pero en general con 1.10, 1.5, 1.2.5 o 1.2 son correctas. Pueden tener más de una escala ahora editada, porque puede ser que uno de estos detalles, el detalle constructivo 1, pilar a piso, ustedes decidan que tienen mucha información. Entonces, en ese caso, lo van a, la escala que van a usar para imprimir sería, por ejemplo, 1, 2. Menor reducción de ese objeto real porque tengo más información. Y puede ser que, por ejemplo, la unión entre vigas tenga menos detalles para mostrar, menos soldaduras, menos grosores, se repitan, entonces no tengo tanta información, entonces la escala podría ser 1.10 o 1.5. ¿Cuál es el concepto que les estoy dando? Es que tienen que crear un nuevo estilo de acotado, no pueden usar el 25, el 20, el 15, y que a su vez cada detalle, o sea, cada una de estas uniones, se puede usar un estilo de cotas distinto pensando en una escala de impresión en la ventana gráfica diferente. Pero las 2 vistas o los 2 cortes de cada detalle tienen que estar sí a la misma escala. Conclusión, voy a estudiar, vuelvo hacia atrás, unión, pilar a piso con una determinada escala, con 2 vistas o 2 cortes, unión, la parte superior del pilar a las vigas, de los 4 del perímetro o de estos intermedios, unión entre vigas de estas intermedias o de una de estas perimetrales. Lo que no pueden tener en las escalas, ¿verdad? Puede ser que estas escalas después decidan cambiarlas cuando en el ejercicio 19 editamos la lámina, porque se dan cuenta que tiene que ser otra. Lo que es seguro que para este ejercicio no pueden usar, lo mismo que no podían usar para el conjunto, las escalas de albañilería. 1.100, 1.50 y 1.75, porque si veía todo el local a esas escalas con esa reducción, ahora no puedo ver estas uniones o la estructura de la plataforma a esa escala. Bien, pasamos ahora a analizar entonces las uniones. Acá tenemos la unión ejemplos
de unión de pilar a piso. ¿Qué significa ejemplos? Ejemplo significa que yo tomo, en este caso, de la fuente es en este caso el material que nosotros le subimos para el curso, que a su vez lo tomamos de otras fuentes, ¿verdad? Lo tomamos de fuentes de internet o de fuentes de catálogos. La fuente es de dónde yo tomo ese material. Cuando les dice en la consigna la fuente que lo toman, que no es necesario indicarla, quiere decir que ustedes pueden tomar estos ejemplos que nosotros les dimos, o pueden tomar nuevos ejemplos de internet, pueden tomar de catálogos, de libros, de folletos, o de estructuras construidas que ustedes caminan, salen a la calle, en su casa, las ven en el shopping, en una parada de ómnibus, y lo toman como ejemplo. Primera situación, no es necesario que aclaren esa fuente, si es del material del curso, que lo tomaron por la calle, o lo sacaron de un catálogo o de internet, o lo diseñaron ustedes por su cuenta. Ese es un concepto. Segundo concepto, ¿qué es un ejemplo? Un ejemplo significa que nosotros no les estamos dando el caso tal cual ustedes lo tienen que copiar. Les estamos dando diferentes casos para que ustedes los ajusten a las dimensiones que tienen ahora, los materiales que tienen ahora, las piezas que tienen ahora y la ubicación que tienen ahora. Eso es el caso de un ejemplo. Repito, no es copiar tal cual está, sino tomarlo y adaptarlo, modificarlo, ¿verdad? Ajustarlo a su caso particular. ¿Por qué? Porque pueden tener, estos son pilares, pueden tener un caño como pilar de sección rectangular, podía ser de sección circular, podía ser dos perfiles C como están acá, podía ser como aparece aquí, ¿verdad? Perfiles I, podía ser una escuadrilla de madera, como en este caso. Bueno, volviendo hacia atrás entonces, quiere decir que yo digo, bueno, en mi caso yo ahora estoy predimensionando y estoy suponiendo que tengo un perfil de tal tipo, un caño de tal tipo, una escuadrilla de madera, y que ese va a ser el correcto con determinada dimensión. Concepto, predimensionar significa que yo le doy una dimensión para este anteproyecto, y que luego que diseño eso, con esos datos y esas dimensiones, voy y calculo para ver si realmente resiste, o lo sobredimensioné, quiere decir que tengo dimensiones mayores, ¿verdad? Lo diseñé, lo predimensioné, lo prediseñé con dimensiones mayores, y puedo ajustarlo y tener perfiles de dimensión menor, caños de sección menor, menos pilares, o quiere decir que tengo que aumentar la sección, o aumentar el número de pilares, o poner dos secciones de perfiles para generar ese pilar, porque, eh, porque no es suficiente lo, como yo lo predimensioné. Bien, eso es entonces el ejemplo. ¿Qué tengo que sí escribir en el ejemplo? En el ejemplo yo tengo que escribir todos los datos, ¿verdad? Tengo que escribir en las proyecciones ortogonales que voy a hacer, tengo que escribir, ¿verdad? Si tengo una placa base, que lo puedo ver como placa o planchuela base, significa que es un prisma en el cual la sección del espesor es menor frente al ancho y al largo. Le tengo que tomar una dimensión. ¿Esta dimensión de dónde la saco? Bueno, o la doy por proporción con respecto a mi dimensión de mi pilar, porque lo veo en la calle, porque lo tomo de una fuente como vimos antes, porque lo tomo de este material, o porque lo invento. Pienso que puede ser esa dimensión. Y luego, repito, el día de mañana haré el cálculo y veré si realmente esa placa es suficiente o no. Pero es necesario dar una determinada dimensión, porque yo lo voy a dibujar de esa dimensión. Por lo tanto, la dimensión con la cual yo dibuje va a ser la dimensión que yo le voy a dar. Puedo buscar por internet placas o planchas, o el día de mañana podía pedir que me cortaran una plancha. Los rigidizadores no van a encontrar rigidizadores con ninguna forma, sea
esta forma, ¿verdad? Con la parte superior cortada, no un triángulo total, o un triángulo total. Estas son piezas que es necesario detallar y dar después sus dimensiones, tal vez aparte, copiando esta pieza aparte y dando esta dimensión, su altura y este otro cateto, los dos catetos, la hipotenusa y esta parte cortada del triángulo, porque no existen. Ya les digo que como rigidizadores no busquen porque no van a encontrar, podrán encontrar ejemplos, pero no van a encontrar una pieza prefabricada, porque prefabricada quiere decir que haya un fabricante que las esté generando y ustedes encuentren un catálogo, porque en cada caso particular va a depender de cada caso particular. Bien, y lo otro es cómo lo uno. Bueno, no sabemos tampoco cómo lo vamos a unir y en este curso no lo vamos a ver. Lo que importa es, en todos los casos, cómo lo vamos a representar, ¿verdad? Y además de cómo lo vamos a representar, qué escalas, qué grosores, qué trazos, qué datos. Por lo tanto, pueden decir que lo sueldan en todo el perímetro, que para los efectos del curso va a ser correcto. Que lo sueldo todo en el perímetro y a los efectos del curso va a ser correcto. Que lo pongo, estos huecos pongo uno para atornillar, para poner un perno de anclaje, o pongo dos, pongo cuatro, como están acá rigidizadores, no pongo ninguno, pongo como aparecen acá en las esquinas, dos por esquina, a los efectos pongo dos, como aparecen acá a los lados, a los efectos del curso va a ser correcto, porque es un predimensionado, y en el curso eso no se está explicando porque ustedes lo van a aprender más adelante. Pero tenemos que dibujar, tomar como ejemplo algo para dibujarlo, para ver entonces cuáles serían las pautas para que esa lámina les quede correcta. Bien, entonces vimos los ejemplos, vimos de dónde sacan estos ejemplos, vimos cómo los ajustan, y ahora por último vimos que no importan las dimensiones que le dan, ¿verdad? Que eso no es lo que vamos a estar evaluando, porque también ustedes, no hay una segunda parte en el cálculo en el curso, y lo otro que vamos ahora a analizar es cuando hablamos de uno de estos detalles que yo elijo o ajusto en mi caso particular, vamos a ver cuáles serían las vistas que yo haría los cortes. Si yo hago horizontal, en este caso va a ser un corte horizontal. ¿Por qué? Porque el pilar continúa y yo lo voy a estar cortando, el plano de corte va a estar por acá, entonces en el caso de que fuera horizontal el plano, sería un corte horizontal. En el caso que fuera atravieso todas las piezas, por ejemplo en este sentido o en este sentido como les estoy marcando acá, por ejemplo por acá, si pudiera ser en este sentido, podía ser por acá, sería un corte. O podían ser vistas laterales, y ahí ustedes, lo mismo que vimos en el ejercicio anterior de civil, cuando vimos los códigos generales, el ejercicio lo que les pide es que ustedes decidan cuáles son, si hacen una vista o corte de este lado, una vista o corte de este lado, si hacen un corte horizontal y una de este lado o una de este lado, o hacen las tres. En este caso también, ¿se acuerdan cuando hicimos este ejercicio? Que analizamos cuáles eran las mejores vistas. Bueno, analizamos cuáles eran las mejores vistas porque ahora es lo que tienen que aplicar, cuál es la mejor y dibujarla. Si es esta, un corte horizontal, ¿verdad? O esta de este lado. Bueno, acá tenemos un ejemplo ya de un corte, ¿verdad? Corte en este caso y corte en este caso, ¿verdad? Que faltaría otro, si yo hago este, porque no estoy viendo, ¿verdad?, la otra dimensión. Estoy viendo en un sentido, o sea, en este sentido, el corte, pero no lo estoy viendo en el otro sentido. O sea que me haría falta un corte de este lado que mostrara los tres tirafondos o los tres ganchos, ¿verdad? Los tres ganchos que van a quedar dentro del hormigón, o uno horizontal, mirado desde arriba, un corte. Bien, no es
no es necesario que dibujen estos hierros que aparecen acá que dice armado muro, no es necesario que los dibujen porque no sabemos cómo serían. Es suficiente con que dibujen un cubo o un prisma de hormigón y si está cortado, ¿verdad? Que lo van a ver cortado porque si no verían la tierra, le pongan el sombreado de el patrón de sombreado de hormigón. Y a la tierra le pongan el patrón de tierra que vimos acá cumpliendo con el código que ya vimos cuando vimos el teórico anterior. Dimensiones. Bueno, la dimensión mínima entre este lado de este perno y el límite de este cubo o de este prisma de hormigón y de esta parte inferior de las patillas, esta parte doblada se llama patilla, con respecto a este límite de este cubo de hormigón, tiene que ser como mínimo 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Bueno, porque es lo mínimo que establece la norma para que la humedad del terreno no penetrara y afectara, ¿verdad?, con corrosión, estos elementos, estas varillas, estos pernos de anclaje, que son metálicos. Entonces, si tienen dudas de cuánto, 5 centímetros, ¿verdad? Todo alrededor del borde de estos pernos de anclaje, este prisma, 5 centímetros. Y cuánto de este borde de la placa hacia acá, y bueno, ahí le pueden poner 3 centímetros y quedan dentro de estos 5 centímetros, ¿verdad? Y la otra situación que se le puede presentar es si este dado de hormigón, ¿verdad? Este volumen de hormigón está a nivel de piso terminado o está por encima del piso terminado. O sea, el piso terminado vendría por acá y esta parte de hormigón estaría sobresaliendo. O sea, les quedaría una base de hormigón levantada de piso. Eso no está mal. Ahora, sí porque estaría protegiendo esta unión de pronto de que un carrito le pegue, podría ser, o de la humedad, si yo tuviera, en el caso que podría tener, que en ese local pudiera ingresar humedad, o si fuera en el exterior, entonces estaría protegiendo esta situación del nivel de piso. Entonces tengo dos situaciones. Lo puedo hacer que esta placa termine a nivel de piso terminado y que este volumen de hormigón quede por debajo, y yo en el detalle constructivo lo veo, y en la estructura general que hicimos no lo veía, o puedo hacer que tenga una base que sobresalga hacia arriba y también hacia abajo. ¿Cuánto hago de esto de profundidad? Bueno, eso el día de mañana lo van a ver, hay normativas y después está el cálculo. Yo les digo que le pongan 40 centímetros para acá abajo, ¿verdad? Si tienen dudas cuánto ponen de largo en todo esto, 40 centímetros, y dentro de esos 40 estarían estos 5 de esta patilla hasta el final. Y para acá, para los lados, va a depender del perfil que ustedes hayan puesto y de cuánto le den hacia acá, hacia los lados, para poner, ¿verdad? Para esta placa. Y bueno, y háganlo por proporción. Acá ven que tienen, no hay una medida, eso depende, ¿verdad? Pueden poner uno en el medio de otros dos, ¿verdad? Ahí le pueden dejar, como mínimo, tienen que tener 1 centímetro entre el borde de la placa y este agujero. Como mínimo 1 centímetro, y le dejan más, mejor, y eso entonces les va a definir el ancho y el largo de este volumen de hormigón. Ancho y largo definido por la placa queda definida por el perfil del pilar, y como mínimo dijimos que la distancia a borde de estas uniones tiene que ser 1 centímetro, si es más, puede ser, pero como mínimo 1 centímetro, y de profundidad esta base dijimos 40 y 5 centímetros entre estos pernos de anclaje y el volumen de hormigón todo alrededor. Bien, ahí ya tenemos entonces algunas medidas que ustedes podían no tener presentes, y las otras, como dijimos, para establecer la unión, fíjense que tienen diferentes formas para unir, eligen una de ellas para nosotros, ¿verdad? No importa cuál elijan, ¿verdad? De las que vimos,
¿verdad? Cualquiera de las que les mostramos es posible. A estas le tienen que agregar ese volumen de hormigón con las mismas características. Vieron que todos están los huecos acá para poner los pernos. No es necesario hacer el detalle de la rosca y la tuerca, ¿verdad? No es necesario hacer ese detalle de rosca, porque en civil la rosca no se acostumbra a representar porque las escalas no lo permitirían. Son escalas 1,10, como vimos, 1,10, 1,5, a veces 1,2,5, 1,2. No es el objetivo sino diseñar la rosca, sino que se compra, ¿verdad? Esa tuerca. La rosca ya viene en la tuerca, o sea, yo voy y compro, ¿verdad? Un diámetro determinado y ya o le hago la rosca o viene con la rosca, o sea, no se diseña la rosca. Por eso no es necesario que la represente, como en mecánica. Bueno, ahora pasamos a la unión de pilar a viga. Bueno, acá hay una sola viga que llega al pilar, no es nuestro caso, ¿verdad? Nosotros en todos los casos, ustedes vieron que en la estructura tenemos en los 4 perfiles pilares perimetrales, o en los 2 que están en el medio, tienen siempre que les llega 2 vigas, o en los que están en el medio 3 vigas, ¿verdad? O sea, no es esta situación, pero acá sí les muestro una unión, por ejemplo, de la parte roja es lo soldado, con un elemento, un ángulo, ¿verdad? Para el montaje, que acá incluso les da determinadas dimensiones, le dice que es de 80 por 80 por 8. Pasamos a diferentes tipos de unión, ¿verdad? En el caso de ustedes, el pilar podía terminar, podía no continuar, sino que podía terminar en la parte superior de esta viga, ¿verdad? Podía terminar al mismo plano donde termina el pilar, en el ala, ya todo esto está en el mismo plano. Estos son, repito, ejemplos, y acá tienen diferentes situaciones. De nuevo, hay una sola viga que llega, nosotros sabemos que no tenemos una sola, que tenemos, ¿verdad? Tenemos dos, si es esquina, uno acá y otro acá, o tenemos 3, si es los pilares intermedios. Bueno, y acá tenemos otra forma de unión. En vez de estar soldada, tiene, ¿verdad? Acá elementos de anclaje. Unas L's acá y acá, pero en vez de estar soldadas, estos elementos de anclaje. Bueno, acá tenemos otras situaciones, ¿verdad? En este caso es viga con viga. O sea, nuevamente acá tenemos una situación de una viga con otra que le llega, o una viga y otra que le llega, como puede ser las situaciones intermedias de las perimetrales, ¿verdad? O podríamos tener, si tenemos las del medio de la estructura, esto continuaría, ¿verdad? Esto no sería así, sino que sería este caso. Por ejemplo, continuaría en un sentido y en el otro. En estos casos, en las vigas, acá le pueden poner, como ya vimos que varios preguntaron, un suplemento. Si esta viga, el ala, la ponen por debajo, o una la ponen por encima, puede tener un suplemento, puede estar con un ángulo, puede estar soldada, y si no, la otra situación es que esta ala puede cortarse acá, de modo que ambas alas queden enfrentadas, queden en el mismo plano, y lo que se continúa hacia adentro, se hace un recorte, y lo que se continúa hacia adentro es el alma de esta viga o de este perfil, hasta tocar esta otra para soldarlo acá en su perímetro y poner, ¿verdad?, el ángulo abajo o soldarlo. Acá tienen otras situaciones, ¿verdad?, con elementos complementarios, suplementarios, una placa de transición, le llaman acá, que en nuestro caso creo que no la necesitamos porque le estaríamos agregando elementos que si están todos a la misma altura, no es necesario, pero tenemos todo soldado y vieron que acá se cortó el ala, ¿verdad? Se corta el ala para continuar hacia adentro. Bueno, acá tenemos nuevamente otros casos. Acá tenemos otros casos con otras situaciones diferentes que ustedes pueden tener, y podríamos incluso, el día de mañana, podrían tener situaciones que también se estudia el detalle, con una escuadrilla de madera y piezas, ¿verdad?,
complementarias, que estas piezas, ¿verdad? Esta es una placa, una plancha de acero, ¿verdad? Que se está murando con un perno similar a como vimos la situación del pilar a piso, hormigón, en este caso. No es nuestro caso en este ejercicio, porque no tenemos un muro de hormigón o una viga de hormigón. Se los muestro como ejemplo para que vean otros casos. ¿Cuáles serían entonces, en cualquiera de estas situaciones que nosotros tenemos, en cualquiera de estas situaciones, cuáles son las vistas o los cortes que tenemos que hacer? Bueno, recordamos de nuevo que en cada uno de estos detalles, entre dos vigas, o entre pilar y vigas, o entre pilar y piso, tienen que ser dos. En este caso yo miro y digo, bueno, si yo corto por acá, cuadrilla de madera, y miro hacia allá, voy a estar viendo la sección de la escuadrilla de madera y voy a estar viendo la forma que tiene esta chapa complementaria que se apoya a la escuadrilla de madera, y voy a estar viendo parte de sus dimensiones y voy a estar viendo en toda su extensión esta parte que se amura el hormigón. Pero necesito verlo de este lado para ver cómo es este recorte, y tal vez necesito verlo del otro si no fueran, si puedo suponer que no son iguales. En estos casos, por ejemplo, que son complejos, se imaginan que si lo miro solo de este lado y solo de este lado, puede ser que no sea suficiente. Tienen que analizar si lo miran desde acá arriba, desde acá, desde acá, desde acá o desde acá. Nunca desde abajo. Bueno, y ahí entonces definir cuáles vistas o cortes realizan. Las ocultas acá sí tienen que estar, porque las ocultas ahora me van a estar dando información. Bueno, acá tienen otro caso de unión, en este caso tienen el pilar con vigas que llegan y elementos suplementarios como son estas planchuelas, que en este caso están, vieron que soldadas, acá hay un ángulo que está soldado, y acá hay una placa que está soldada acá y soldada acá, para aumentar el apoyo de esta viga en este pilar. Bueno, esperamos que este material les sea útil. Gracias.